En este video vamos a hablar sobre los aspectos más relevantes de lo que es y lo que será el censo agropecuario. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un censo agropecuario? Un censo agropecuario es una operación estadística dirigida a recoger, procesar y difundir datos sobre la estructura del sector agropecuario de un país. También es una fuente importante y amplia de información estadística. Sus resultados suministran los antecedentes básicos para el diseño e implementación de políticas y programas para el sector de nuestro país. En cuanto a los censos que hubo en nuestro país, tenemos el primero, que se realizó en 1950, donde se evidenció una estructura productiva semifeudal previa a la reforma agraria de 1952. El segundo fue realizado en 1984. En este censo se reflejó una profundización del minifundio en la región occidental del país y una tecnificación a gran escala en la región oriental. El tercero fue realizado en el año 2013, donde los resultados reflejaron la importancia que tomó la ganadería y la avicultura en nuestro país. Ahora bien, el objetivo principal del censo agropecuario es el de generar estadísticas oficiales actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales del sector agropecuario, a través de la realización de un censo moderno, inclusivo y participativo. Todo esto para contribuir en el crecimiento y desarrollo del sector. Como primer objetivo específico tenemos el conocer la estructura actual del sector agropecuario, de entidades territoriales hasta el nivel de comunidades. El segundo objetivo específico es el de generar la cartografía estadística acorde a las características del sector agropecuario a partir de la información e instrumentos disponibles. Como tercer objetivo tenemos el construir el marco muestral para el Sistema Nacional de Información Agropecuario. Ahora debemos hablar de las consideraciones más importantes de lo que es un censo agropecuario. En principio, tenemos que tomar muy en cuenta que tiene que haber una comparabilidad entre los censos. A esto podemos apreciar algunas características del Censo Agropecuario 1984 y del Censo Agropecuario 2013. En el primero se registró un incremento de 86.337 UPAs a 314.600 en relación al censo de 1950. En este censo se evidenció un incremento de la superficie cultivada en 250.000 hectáreas en relación a las 654.000 hectáreas del censo de 1950. También se vio una tecnificación en gran escala de la actividad agropecuaria en la región oriental. En cuanto al censo del 2013, hubo un incremento en el número de UPAs a 871.000. También tenemos que la superficie cultivada aumentó de 859.000 hectáreas a 2.7 millones. Respecto al ganado bovino, el incremento fue de 3.8 millones a 8.3 millones de cabezas. Como segundo tema importante dentro del censo agropecuario, tenemos lo que sería la comparabilidad a nivel internacional. A esto quiero añadir que la FAO, con su programa agropecuario mundial del 2020, ha venido proponiendo metodologías, estándares y para todos los censos agropecuarios de los países en el mundo. En esto podemos ver los 4 enfoques metodológicos que la FAO nos propone y empezamos con el primero. El primero es un enfoque clásico que representa una única operación de campo que generalmente se lleva a cabo en una enumeración completa. El segundo enfoque metodológico es el enfoque modular,
Comprende también un módulo principal que se lleva a cabo también en una enumeración completa, junto con módulos complementarios censales que se basan en muestras para proporcionar datos. El tercero es un enfoque basado en la modalidad integrada de censo y encuesta. Involucra un módulo principal del censo realizado sobre una base de enumeración completa también, seguida por encuestas rotativas basadas en muestras entre dos censos. Por último, tenemos el uso de registros como fuentes de datos censales. Este uso de registros administrativos son para reemplazar de manera total o parcial la recopilación de datos de campo del censo. Nuestro país, junto con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, junto con el Instituto Nacional de Estadística, ha establecido que la tercera modalidad es la que más se ajusta en este momento. Como tercer aspecto importante o consideración tenemos que debe haber una estandarización internacional en cuanto a los censos agropecuarios. Estos aspectos tienen como objetivo el de realizar censos con metodologías, indicadores y variables que sean comparables. Por ende, la evaluación de metas y políticas, así como la formulación de las mismas, tendrían bases y parámetros similares. Luego tenemos otras consideraciones importantes también en cuanto al censo agropecuario. En primera instancia tenemos que mencionar que los censos al realizarse cada 10 años tienen que tomar obligatoriamente temas de tipo estructural, temas como ser tamaño de la UPA, uso del suelo, superficie y producción agrícola, número de cabezas de ganado, como algunos de los ejemplos. Aquí quiero aprovechar para mencionarles lo que será la cobertura temática tratada en el censo agropecuario. Tenemos ubicación geográfica censal, las características del productor, la unidad de producción agropecuaria, como algunos de los que están viendo en la lámina. Quiero mencionarles que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Instituto Nacional de Estadísticas han consensuado el concepto de lo que es un productor o productora agropecuaria, y es la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa económica, técnica y la responsabilidad del uso y manejo de los recursos, y ejerce el control de la administración de las operaciones de la unidad de producción agropecuaria. Hay diferentes tipos de productores o productoras. Tenemos a la persona física o personas físicas, tenemos asociación, tenemos empresa, tenemos instituciones gubernamentales, instituciones académicas, tenemos cooperativas, OECAS, OECOMS y otros. También se llegó a un consenso en cuanto a lo que es la unidad de producción agropecuaria. Entonces, el concepto es la unidad económica conformada por una o más áreas en donde se realizan actividades agropecuarias bajo la administración de un o una productora. Como segunda consideración importante tenemos el uso de tecnologías de la información y comunicación. Este va a ser el primer censo en Bolivia que va a utilizar el método CAPI, por sus siglas en inglés, que significan entrevista personal asistida por ordenador. Como tercer punto importante tenemos la especificación de necesidades que permiten diseñar los instrumentos de recolección de datos vinculados a las necesidades de información. El cuarto sería la complementación con encuestas y registros agropecuarios. Pero aquí yo quiero detenerme en el punto 3 para hablarles de la definición de variables y construcción de indicadores y o estadísticas. Esto se hace a través de la matriz de información agropecuaria, que es un instrumento para identificar variables e indicadores clave que permiten el progreso y medir el progreso y el impacto de un proyecto o programa en relación con sus objetivos y metas. En esto tenemos que cuidar primeramente lo que es la vinculación. La vinculación
en primera instancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene que estar vinculado a los ejes y a las metas del mismo. Tenemos como ejes la industrialización con sustitución de importaciones, la seguridad alimentaria con soberanía, promoción de exportaciones con valor agregado y desarrollo turístico, el medio sustentable y equilibrado en armonía con la madre tierra. También tenemos la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y son los siguientes: el objetivo número 2, que es el hambre cero, agua limpia y saneamiento, igualdad de género, producción y consumo responsables. Siguiendo con lo que es la matriz de información agropecuaria, tenemos la propuesta de los indicadores y estadísticas que tienen que ser esenciales y adecuadas para el cumplimiento de los objetivos del censo agropecuario. Tenemos lo que es la determinación de las variables que forman la parte de la construcción de un indicador y o estadística. Finalmente tenemos las preguntas, donde se formula una propuesta de preguntas que nos lleve a obtener la información de las variables antes mencionadas. Estas preguntas pasan a formar parte de lo que es el instrumento de recolección que se constituye en el cuestionario de la UPA. Siguiendo con el tema de la matriz de información agropecuaria, se debe mencionar que esta matriz se socializó con los técnicos del EMEDRIT en talleres con un enfoque temático. Se organizaron mesas de trabajo de los principales temas y se discutieron y se analizaron los indicadores, las variables, y se llegaron a ciertos consensos. El periodo de recolección de datos será de 90 días en los meses de mayo, junio y julio de 2025. Los periodos de referencia serán, en cuanto al tema agrícola, se referirá al año agrícola desde julio del 2024 hasta junio del 2025. En cuanto al tema de pecuaria y avícola, se tomará como periodo de referencia tanto el día de la entrevista como un mes anterior. En otras variables se tomará 12 meses anteriores. Ahora vamos a hablar del método y de los instrumentos de recolección de datos. En principio, el método será mediante una entrevista directa aplicada a los productores agropecuarios o informantes calificados. En cuanto a los instrumentos, podemos ver que se utilizarán paquetes cartográficos agropecuarios y se utilizarán la cartografía estadística censal agropecuaria. También tenemos la aplicación móvil de captura de información, en la que estará el cuestionario de la unidad de producción agropecuaria y el cuestionario de la comunidad. Esta aplicación móvil de captura de información también nos va a permitir tener un sistema de recolección de datos en plataforma mediante formularios para recabar registros administrativos, registros de organizaciones de productores y registros de autoridades locales. El próximo paso es el censo experimental, que se realizará en noviembre de este año. Para esto se han elegido las 6 principales macrorregiones del país, que son los Yungas, el Altiplano, Valles, Amazonía, Chaco y Llanos. Para esto se han elegido los municipios de Caranavi, en La Paz, Batallas en La Paz, Uriondo en Tarija, Magdalena en el Beni, Villa Vaca Guzmán en Chuquisaca y Fernández Alonso en Santa Cruz. Todos estos municipios no solamente muestran una diversidad de cultivos y la cría de animales, sino que representan una gran dificultad en cuanto a número de UPAs, en cuanto a accesos y dificultades geográficas para que nos
para que realicemos el censo experimental y probemos todos los instrumentos y toda la metodología que se está desarrollando